175 alto voltaje. La aventura de la tripulación de Sombrero de Paja en Skypiea llegó a su fin. Y, naturalmente, eso significaba que era hora de celebrar. Organizaron una enorme fiesta con fogata que duró 3 días completos. Durante esos 3 días de comer, beber y caos sin parar, el log Pose terminó silenciosamente de registrar el campo magnético de Skypiea. Y el convertidor EMC de Marcus finalmente terminó de procesar la fruta Rumble Rumble. Revisó el precio de venta y casi se quedó boquiabierto. 3.000 EMC. El valor era mucho menor de lo que esperaba para una fruta tipo logia tan poderosa. Pero sí confirmó algo que había estado sospechando sobre el método de valoración del sistema EMC. Frutas estándar tipo SOAN, 1000 EMC. Frutas estándar tipo Paramecia, 2000 EMC. Frutas estándar tipo Logia, 3000 EMC. Variantes SOAN antiguas, 2000 EMC. Siguiendo ese patrón, las frutas SOAN míticas probablemente también alcanzaron los 3 millones. En ese momento, Marcus había acumulado suficientes frutas del diablo como para que llevar la cuenta se volviera molesto. Una logia, Rumble Rumble. 4 SOAN, Mantis, Jirafa, Tortuga, Velociraptor. 6 Paramecia, Bomba Bomba, Munch Munch, Champiñón Champiñón, Susurro Susurro, Burbuja Burbuja, Osos. Desde que Cloquis se comió la fruta Bomba Bomba, Marcus se había vuelto paranoico con dejar frutas del diablo tiradas por ahí. Con tantos usuarios de habilidades ya en el barco, bastaría un momento de descuido, como que Luffy tuviera hambre y comiera una fruta al azar sin pensar, y alguien podría terminar consumiendo 2 frutas del diablo. El resultado sería la muerte instantánea por la explosión literal de su cuerpo. Después de darse cuenta de eso, Marcus dejó de tener frutas del diablo a la vista. Permanecían siempre guardadas bajo llave en su inventario. Esa noche en el Going Merry, convocó a una reunión de toda la tripulación en el comedor. Bien, escuchen, tengo estas frutas del diablo disponibles. ¿Alguien quiere una? Sus ojos recorrieron a los miembros que aún no tenían poderes. En ese momento, solo 3 sombreros de paja permanecían sin habilidades: Zoro, Sanji y Nami. Zoro negó con la cabeza de inmediato: no necesito una. Sanji echó un vistazo a la selección que Marcus había dispuesto sobre la mesa y también la rechazó. Ninguna de estas es lo que busco. Eso dejó la atención de todos centrada en Nami. Parecía indecisa, claramente incómoda por haber sido puesta en esa situación. Como navegante de la tripulación, su papel se había vuelto menos crítico para su supervivencia ahora que las habilidades de combate de todos los demás se habían disparado. Antes, al menos, Vivi había estado en la misma situación que ella, otra no combatiente en una tripulación de luchadores. Pero desde que Vivi comió la fruta Susurro Susurro, todo cambió. La fruta no le había dado un poder de combate explosivo ni nada por el estilo, pero sus propiedades únicas significaban que ahora podía defenderse incluso contra alguien como Alvida mediante la pura evasión. La fruta Susurro Susurro no aumentaba directamente la fuerza física, pero cuando se combinaba con el haki de observación, su efectividad para predecir ataques era increíble. Incluso con el haki inconsistente de VIWI apenas despertado, ya podía esquivar ataques que la habrían golpeado antes. Si seguía desarrollando ambas habilidades, eventualmente podría alcanzar la visión del futuro. Ver el progreso de Vivi hizo que Nami sintiera que se estaba quedando atrás. Todos se estaban volviendo más fuertes mientras ella seguía igual. Marcus notó su vacilación y empujó la fruta retumbante hacia ella al otro lado de la mesa. Te recomendaría esta. La fruta Rumble Rumble combina perfectamente con tu clima Tact, y es de tipo logia, lo que significa un aumento de poder instantáneo sin necesidad de mucho entrenamiento. Señaló las otras frutas. Por supuesto, también podrías tomar la fruta Burbuja Burbuja. Esa también se adapta a tu estilo, crea toneladas de burbujas que pueden eliminar la fuerza de un oponente. Combinada con tu manipulación del clima, podrías descubrir algunas técnicas bastante creativas. Y por último, está la fruta Osos. Te permite lanzar ataques cortantes a distancia. La habilidad es sencilla, pero al igual que la fruta Bomba Bomba, su poder aumenta con tu fuerza física. Nami miró fijamente las 3 frutas. Su vacilación no se debía realmente a comparar habilidades. En el momento en que vio la fruta Rumble Rumble, supo cuál quería Marcus que tomara. Obviamente era la que mejor se adaptaba a ella.
Pero ese era exactamente el problema. Todo su estilo de lucha giraba en torno al Climate Act, usándolo para crear fenómenos meteorológicos a pequeña escala. Sus ataques más poderosos siempre habían sido basados en rayos. Pero si comía la fruta Rumble Rumble, el Climate Act se volvería casi irrelevante. Mientras tuviera resistencia, podría simplemente lanzar ataques de rayos a gran escala directamente. Mucho más eficiente que pasar la mitad de la batalla generando nubes de tormenta manualmente. Pensar en eso la hacía sentir que todo su entrenamiento e investigación sobre la manipulación del clima se habían desperdiciado. Como si estuviera abandonando todo por lo que había trabajado a la mitad. Suspiró profundamente. ¿Qué pasa?, preguntó Marcus, genuinamente confundido por su reticencia. Nami explicó sus preocupaciones, cómo comer la fruta se sentía como tirar por la borda todo el esfuerzo que había puesto en desarrollar su estilo de lucha actual. La tripulación guardó silencio, considerando su perspectiva. Vivi asintió con simpatía, lo entiendo completamente. Todavía estoy lidiando con lo mismo. Todos la miraron con curiosidad. Mi estilo de lucha con Peacock Slashers es completamente diferente al de usar Kashu ahora, explicó Vivi. Aunque la espada es increíble, adaptarme a un arma y una técnica totalmente nuevas me hizo sentir que había desperdiciado todo mi entrenamiento anterior. Marcus se rascó la cabeza y luego sonrió, ambos le están dando demasiadas vueltas. Déjenme decirlo de forma sencilla, si están luchando durante una tormenta eléctrica y tienen la fruta Rumble Rumble, no podrían simplemente manipular los rayos naturales directamente. Apuntar con precisión con un mínimo esfuerzo. Señaló el Climate Act de Nami. O piénsenlo de esta manera. ¿Qué pasaría si usaran su Climate Act para generar enormes nubes de tormenta como lo hacen normalmente, pero luego usarán la fruta Rumble Rumble para controlar y dirigir todos esos rayos con perfecta precisión? ¿No ahorraría eso un montón de resistencia en comparación con dirigir manualmente cada rayo? Nami comenzó a asentir mientras procesaba su lógica. El desarrollo de la fruta del diablo no es rígido. Usar herramientas externas para amplificar tus habilidades naturales es incluso mejor que depender solo de la fruta. No estás reemplazando tus habilidades, las estás mejorando. Eso tiene sentido, admitió Nami. El resto de la tripulación murmuró en señal de acuerdo. Convencida por el razonamiento de Marcus, tomó la fruta Rumble Rumble y la examinó. Todos se inclinaron hacia adelante. Respiró hondo y le dio un mordisco. La textura era sorprendentemente crujiente, casi agradable al principio. Entonces el sabor la golpeó. El rostro de Nami se contorsionó de asco mientras se cubría la boca, luchando desesperadamente contra el impulso de escupirla. De alguna manera, logró obligarse a tragar. Oh, Dios, eso es horrible. Tienes que comértelo todo, dijo Marcus alegremente, disfrutando claramente de su sufrimiento. El resto de la tripulación tenía expresiones similares. ¿Qué? Un mordisco debería ser suficiente para obtener el poder, ¿verdad?, protestó Nami, mirando fijamente la fruta restante con horror. Marcus movió el dedo. Técnicamente sí, pero hay una teoría que dice que comer la fruta entera otorga el 100% de su poder y facilita el despertar más adelante. La expresión de Nami se volvió escéptica. Eso es solo un rumor. Tal vez, pero ¿y si es verdad? Marcus se encogió de hombros. Tú decides. Nami miró fijamente la fruta, con lágrimas ya formándose en sus ojos solo de recordar el sabor. Ya había sufrido un bocado. Rendirse ahora significaría que el sufrimiento no habría servido para nada. Bien, me la comeré. Dio otro bocado. El asqueroso sabor asaltó sus papilas gustativas una vez más. Las lágrimas corrían por su rostro incontrolablemente mientras se obligaba a masticar y tragar. Le temblaban las manos. Mirando la fruta a medio comer que aún quedaba, se puso lo que solo podía describirse como una máscara de sufrimiento. Pero ya se había comprometido. No había vuelta atrás ahora. Bocado tras bocado agonizante, se abrió camino a través de toda la fruta Rumble Rumble. Para cuando terminó, parecía que había pasado por el infierno. Siento que me estoy muriendo, jadeó, desplomándose sobre la mesa. ¿Cómo es que cuando Usopp, Goliath y Sira comieron los suyos no se veían tan miserables? ¿Por qué me siento como si estuviera muerta? Levantó las manos, examinándolas con recelo. Y ni siquiera me siento diferente. ¿Dónde está el poder? Entonces algo cambió. Una extraña sensación de hormigueo se extendió desde lo profundo de su cuerpo, irradiando hacia afuera a través de sus extremidades. Espera, esto es. De repente, rayos eléctricos comenzaron a crepitar y a bailar por todo el cuerpo de Nami, chispeando y chasqueando en el aire a su alrededor.
El comedor parecía haber sido golpeado por una tormenta eléctrica en miniatura. Todos, excepto Luffy, se habían electrocutado en distintos grados cuando Nami perdió el control de sus nuevos poderes. El capitán de goma simplemente se sentó allí sonriendo, completamente impasible ante el caos eléctrico. Marcus examinó las débiles chispas que aún danzaban sobre su armadura de diamante. El encantamiento protector era mucho más efectivo de lo que esperaba, incluso los ataques elementales como los rayos se estaban reduciendo considerablemente. Los arcos eléctricos seguían recorriendo la superficie de su armadura, pero no se sentía entumecido ni incómodo en absoluto. No se podía decir lo mismo de los demás. Lo siento mucho, no quise. Nami seguía disculpándose, pero su pánico empeoraba las cosas. Cuanto más nerviosa se ponía, más rayos se dispersaban desde su cuerpo en direcciones aleatorias. No te acerques más, gritó Usopp desde detrás de una silla volcada. 20 minutos después de que Nami finalmente se calmara lo suficiente como para dejar de electrocutar accidentalmente a la gente, se quedó allí rascándose la cabeza incómodamente. Todos los demás lucían distintos grados de quemaduras y ropa chamuscada. El cabello dorado, normalmente elegante, de Sanji se había transformado en un afro despeinado. Ah, tu rayo me atravesó el corazón, se desmayó dramáticamente, con corazones aún en sus ojos a pesar de las quemaduras eléctricas. Tan caliente, tan lleno de amor. Te electrocutaste, cocinero estúpido, murmuró Zoro. ¿Qué dijiste, cabeza de musgo? Y así, volvieron a sus peleas habituales. Robin se secó el sudor de la frente, con una expresión de admiración y a la vez de ligera preocupación. El poder de una fruta logia es intenso. Había estado pensando en los almirantes de la marina, Akainu, Kizaru y Aokiji. Todos ellos eran usuarios de logia de máximo nivel con habilidades devastadoras. La fruta Rumble Rumble estaba fácilmente a la par con cualquiera de las suyas, tal vez incluso más fuerte en potencial destructivo puro. Y Nami acababa de obtenerla. Esto fue antes incluso de que aprendiera a controlarla adecuadamente. Una vez que dominara las habilidades de la fruta, Robin no quería imaginarse estar en el lado receptor de ese poder. Toda la tripulación acababa de recibir una demostración muy práctica de lo peligrosa que podía ser la fruta Rumble Rumble. Oye, Marcus, dijo Usopp, tu habilidad puede copiar frutas del diablo, ¿verdad? Entonces, ¿cuándo puedes extraer el poder de una fruta del diablo y dárselo a otra persona? Porque realmente quiero poderes de rayo ahora. Los ojos de todos se iluminaron a la vez. Ah, sí, si Marcus podía copiar frutas, teóricamente también debería poder eliminarlas, ¿verdad? Marcus hizo un gesto con la mano para restarle importancia. Estás confundiendo dos conceptos completamente diferentes. Copiar una fruta del diablo y extraer una no son lo mismo en absoluto. En los mods de Minecraft a los que tenía acceso, de hecho existía un método para eliminar las habilidades de las frutas del diablo, la leche. En el juego, las frutas del diablo funcionaban como mejoras de estado, y beber leche eliminaba esas mejoras por completo. Pero todos en este barco habían consumido leche en algún momento, y nadie había perdido jamás sus poderes de fruta del diablo por ello. ¿Entonces no es posible?, preguntó Nami, con expresión decepcionada. No con mis habilidades actuales, no. Las expresiones de la tripulación se volvieron avergonzadas. Cuando Marcus explicó la situación, se dieron cuenta de lo ridículos que estaban siendo. La gente normal luchaba toda su vida solo para encontrar una fruta del diablo, y ahí estaban ellos actuando como si pudieran intercambiar poderes cuando quisieran. Bien, hemos terminado con la discusión de las frutas, dijo, reconduciendo la conversación, ya que aparentemente todos habían olvidado por qué habían convocado esta reunión en primer lugar. Siguiente tema, ¿cuándo nos vamos? Eso hizo que todos volvieran a prestar atención. El log pose ya está completamente cargado. Usopp pareció sorprendido. Eso fue rápido. Ni siquiera parece que hayan pasado 2 días. Tenía razón. Aunque no podía mostrar su rostro abiertamente en Skypiea porque accidentalmente se había convertido en un dios, se lo había pasado de maravilla observando en secreto a la gente rezarle. Además, Skypiea tenía una tecnología de marcación increíble y una gastronomía única que había estado estudiando obsesivamente. Había pasado los últimos días trabajando con Goliath para experimentar con diferentes aplicaciones de Dial, e incluso habían logrado mejorar significativamente el clima tact de Nami. La versión anterior requería soplar en él para activar los ataques. Ahora, solo tenía que presionar un botón para obtener una salida continua de burbujas de calor o burbujas frías de alta potencia.
Una mejora de un solo botón que aumentaba la eficiencia al menos 10 veces. No es de extrañar que los 3 días se sintieran tan cortos. Los demás asintieron con la cabeza, el tiempo había pasado demasiado rápido. ¿Podríamos retrasarlo 2 días más?, preguntó Robin con vacilación. Todavía necesito explorar completamente la ciudad de oro y varias ruinas que descubrí. Había pasado los últimos 3 días explorando todo lo posible mientras también participaba en las celebraciones de la hoguera de la tripulación. No esperaba que su tiempo se agotara tan rápido. Sanji la apoyó de inmediato. Yo tampoco he terminado de investigar la cocina Skiptean. Todavía hay técnicas que quiero aprender. Uno por uno, los sombrero de paja mencionaron cosas que aún no habían terminado en Skiptea. Después de una rápida votación grupal, decidieron que su partida se pospondría 2 días más. Marcus no tenía objeciones. Después de todo, los skypianos aún no le habían dado ningún punto de experiencia, lo cual era extraño. Realmente había cambiado tanto la historia que el mundo no reconocía su impacto. Después del almuerzo, todos se dispersaron para ocuparse de sus propios asuntos. Las mujeres organizaron inmediatamente una expedición de compras para adquirir recuerdos y productos locales antes de irse. Los hombres tenían prioridades diferentes. Usopp y Goliath estaban interesados en la investigación, pero no tenían suficiente tiempo para realizar experimentos adecuados. En cambio, planearon intercambiar materiales skypianos raros y continuar su trabajo a bordo del Going Merry más tarde. Sanji fue a abastecerse de ingredientes y especias únicos de Skiptea. Zoro, sin planes específicos, optó por quedarse atrás y vigilar el barco mientras entrenaba. Después de todo, Nami ahora tenía la increíblemente poderosa fruta Rumble Rumble y su potencial futuro era ilimitado. Necesitaba esforzarse aún más para estar a la altura. Bon Curey, naturalmente, siguió al grupo de mujeres de compras, entusiasmada por las posibilidades de la moda. Chopper también fue de compras, pero específicamente a buscar librerías en Skypiea. Quería textos médicos y cualquier conocimiento único de Skypiea que pudiera encontrar. Eso dejó a Marcus, buscó a Gunfall y al jefe Shandia. Síganme, quiero mostrarles algo a ambos. Los 3 se dirigieron a un lugar que él había preparado con anticipación, una cámara secreta que había tallado dentro de una de las enormes enredaderas que crecían por toda Skypiea. Dentro del espacio de 4 por 4 metros se encontraba un portal del inframundo, ya activado y esperando. ¿Qué es esto?, preguntó Gunfall, acercándose con cautela a la puerta de color púrpura oscuro. Una puerta. Crucen y verán. Los dos intercambiaron miradas inciertas, pero finalmente confiaron lo suficiente en Marcus como para seguirlo. La familiar sensación de giro y desorientación del viaje a través de portales los golpeó, y momentos después tropezaron en un espacio completamente diferente. Se encontraron en un gran salón de recepción construido completamente con bloques de roca. Múltiples puertas bordeaban las paredes, cada una conduciendo a un lugar diferente. Este es un refugio que creé usando mis habilidades, explicó Marcus, señalando el espacio. Cada puerta conduce a una isla diferente. Desde aquí, pueden viajar a cualquier lugar al que haya establecido una conexión. Ambos hombres se quedaron paralizados, tratando de procesar lo que veían. ¿Quieres decir? La voz de Gunfall tembló ligeramente. Podemos llegar al Mar Azul desde aquí. Así es, viaje instantáneo entre Skypiea y cualquier isla del Mar Azul que haya conectado a esta red. Esto es inimaginable. La expresión de Gunfall cambió de sorpresa a comprensión. Como antiguo dios de Skypiea, entendía exactamente lo que significaba para su pueblo conectar Skypiea directamente con el Mar Azul. Skypiea siempre había mantenido algún contacto con el mundo exterior a través de la ruta aérea de alta velocidad, pero era una conexión unidireccional. Los skypleanos no podían acceder a las principales rutas comerciales por sí mismos, estaban obligados a recibir lo que los comerciantes les traían, sin posibilidad de buscar mejores ofertas o nuevos mercados. Esta limitación había causado graves problemas económicos a lo largo de los años. Originalmente, la moneda de Skypiea, el Extol, había sido aproximadamente equivalente en valor a la berry utilizada en el Mar Azul. Pero debido a la situación del comercio unidireccional, sus productos eran constantemente infravalorados por los comerciantes visitantes. Para sobrevivir a la presión económica, Skypiea se había visto obligada a imprimir más dinero. La emisión excesiva de moneda había provocado una grave devaluación, creando el extraño tipo de cambio que existe hoy en día, donde 10.000 extols equivalen a solo 1 berry.
Pero si Skypiea pudiera realizar un comercio normal y bidireccional con el Mar Azul, podrían vender su tecnología de marcación a precios justos, importar los bienes que necesitaban desesperadamente, establecer relaciones económicas adecuadas. La prosperidad que esto podría traer a Skypiea era casi incalculable. Mientras Gunfall procesaba estos pensamientos, sucedió algo que Marcus había estado esperando. Los puntos de experiencia explotaron repentinamente tanto de Gunfall como del jefe Shandia como fuegos artificiales dorados. El nivel de Marcus subió rápidamente. Nivel 68, 69, se detuvo justo en el umbral del nivel 70. 176 recuerda el nombre. Marcus miró fijamente a los dos ancianos. Luego, echó un vistazo al portal del inframundo que estaba cerca. Algo hizo clic en su mente. Cambiar el destino era una cosa, lo había estado haciendo desde que llegó a este mundo. Pero aparentemente, solo cambiar los eventos no era suficiente para activar las ganancias de experiencia. La clave parecía ser mostrarle a la gente el portal en sí. Sin revelar la existencia de la puerta, los cambios que hacía en los destinos de las personas eran aparentemente demasiado pequeños para registrarse. Pero en el momento en que les mostraba esta puerta, ¡boom!, una enorme descarga de experiencia. Repasó el patrón en su cabeza. Nola no le había dado ninguna experiencia, incluso después de que él ayudara a resolver el conflicto entre los Skypleanos y los Shandlands. Eso tenía sentido ahora. Para Nola, su destino realmente no cambiaría si este portal existía o no. Incluso si Skyplea era destruida, ella sobreviviría perfectamente por sí sola. Pero para la gente de Skiptea, todo su futuro económico, su conexión con el mundo de abajo, su capacidad para comerciar y prosperar, todo dependía de este portal. Esa era la diferencia. Marens guardó esa información para consultarla en el futuro. Si quería subir de nivel, necesitaba hacer cambios que alteraran el futuro de la gente, no solo golpear a los malos y seguir adelante. Mientras Marcus estaba absorto en sus pensamientos, el jefe de Shandia escuchaba mientras Gunfall explicaba la importancia del portal. La expresión del guerrero Shandia cambió. ¿Quieres decir que podríamos comerciar directamente con el Mar Azul? Gunfall asintió. Podríamos establecer relaciones comerciales adecuadas, obtener precios justos por nuestra tecnología de marcación, importar los bienes que necesitamos. Los dos viejos rivales intercambiaron una mirada. Ya habían estado trabajando juntos para reconstruir su sociedad fracturada, planeando fusionar completamente la isla Ángel y Upper Yard. El objetivo era la integración total entre Skypianos y Shandianos, sin más separación, y los viejos rencores no impedían la cooperación. Después de todo, mantener las islas separadas solo las llevaría a distanciarse de nuevo con el tiempo. Ninguna de las partes quería eso. Marcus escuchó sus planes sin interrumpir. No le importaba el acuerdo comercial. Incluso había construido el salón de recepción específicamente para este propósito. Dejarlo vacío sería un desperdicio. Pero había un problema importante que debía abordar. Una vez que el comercio comenzara a fluir a través del portal, más gente tendría que saberlo. El secreto no podía mantenerse solo para un puñado de líderes. Y cuando más gente supiera de un recurso explotable, alguien inevitablemente intentaría aprovecharse. El Nether podría terminar convirtiéndose en un campo de batalla. O peor aún, el gobierno mundial podría descubrir su existencia. Por otro lado, no le preocupaba particularmente ese escenario. Incluso si lo descubrían, ¿qué iban a hacer al respecto? Atravesar la roca madre. Buena suerte con eso. Causar destrucción. No había nada aquí que destruir excepto los propios portales, y destruirlo solo atraparía a los atacantes en un vacío sin forma de regresar a casa. Aún así, mejor tener algunas medidas de seguridad implementadas. Después de pensarlo bien, sacó un bloque de cobre de su inventario y colocó una calabaza tallada encima. Esta era la receta para crear un golem de cobre, una de las nuevas incorporaciones a Minecraft con la que no se había molestado antes. Pero ahora que tenía acceso al cobre a través de la tableta de transmutación y sus materiales recién adquiridos, parecía que valía la pena probarlo. Cualquier criatura que invocara mediante la mecánica de Minecraft adquiría cierto nivel de inteligencia y personalidad cuando la poseía. Los resultados solían ser interesantes. El bloque de cobre y la calabaza se fusionaron, transformándose en una pequeña figura humanoide de poco más de 1 metro de altura. Tenía un pararrayos por cabeza, ojos redondos y brillantes, y esa distintiva nariz cúbica de Minecraft. Marcus examinó su creación e inmediatamente tuvo dudas. El golem parecía entusiasta, pero no particularmente inteligente.
Gunfall se acercó con cautela, estudiando la extraña construcción. ¿Qué es esto? Marcus extendió la mano para acariciar al golem en la cabeza, y toda su cabeza giró 360 grados con un sonido mecánico de rechinido. Los tres se estremecieron. El golem de cobre no pareció notar nada malo. Simplemente movió la cabeza alegremente, como un cachorro al que han acariciado. Este es un golem creado a través de mis habilidades, explicó Marcus. Puede servir como su fuerza laboral aquí en el hub. Un intermediario, básicamente. ¿Fuerza laboral?, preguntó el jefe Shandia. Marcus comenzó a explicar por qué era necesario un intermediario. Las complicaciones políticas del contacto directo entre Skypiea y las Islas del Mar Azul, el riesgo de que los criminales intentaran explotar el portal y el potencial de malentendidos entre culturas muy diferentes. La política del Mar Azul sigue siendo tan complicada, suspiró Gunfall. Como alguien que había hablado extensamente con Gold D. Roger y aprendido sobre el mundo de abajo, no debería haberse sorprendido. Pero había esperado que las cosas hubieran mejorado. Así que, en lugar de contacto directo, tendrán una parte neutral que se encargará de la logística, dijo Marcus. No hay necesidad de preocuparse de que ninguna de las partes tenga intenciones ocultas sobre la isla de la otra. No hay que preocuparse de que personas malintencionadas intenten aprovecharse. Y cuantas menos personas conozcan todos los detalles, más seguros estarán todos. Ambos hombres asintieron lentamente. Tenía sentido. Tener un intermediario de confianza eliminaba la mayor parte de las intrigas políticas y la necesidad de estar constantemente alerta ante posibles motivos ocultos. De acuerdo, dijo el jefe de Shandia. Pero, ¿puede siquiera entender lo que estamos diciendo? Cuando llegue el momento de mover la carga. Marcus se había estado preguntando eso mismo. Era hora de una prueba. Concentró su conciencia y poseyó directamente al golem de cobre. El pequeño y torpe golem se expandió y cambió de forma repentinamente. Cuando los cambios cesaron, lo que tenían delante ya no era un pequeño y adorable robot con cabeza de pararrayos. En cambio, estaban viendo a un enano bronceado y musculoso de aproximadamente 1.2 metros de altura. Cada superficie de su cuerpo parecía estar esculpida en músculo sólido. Llevó su conciencia a su propio cuerpo, curioso por ver qué personalidad había creado accidentalmente esta vez. En el momento en que abrió los ojos, una voz profunda y poderosa resonó. «Músculos, ¿qué demonios?», exclamó Marcus antes de poder contenerse. Los dos ancianos parecían igualmente sorprendidos. Incluso el propio Marcus miraba con incredulidad su creación. ¿Qué acababa de crear? Creador. El enano de bronce flexionó ambos brazos, adoptando una pose que habría enorgullecido a un culturista. «Mis músculos siempre están a tu servicio», sonrió, revelando dientes de bronce. Marcus respiró hondo, intentando desesperadamente mantener la compostura. ¿Cómo había logrado crear esto? Bien, como puedes ver, dijo, señalando al golem que posaba con entusiasmo, este será tu porteador. Y a juzgar por su complexión, debería ser más que capaz de manejar carga pesada. Extremadamente capaz, anunció el golem con orgullo. Eso es genial, dijo Marcus alegremente. Puedes llamarlo. El creador me ha llamado todopoderoso, interrumpió el golem, adoptando otra pose de culturista, específicamente la flexión doble de bíceps frontal. Pero puedes llamarme poderoso. Maren se frotó las sienes. Esto no estaba saliendo según lo planeado. Poderoso tiene excelentes capacidades logísticas, continuó. Y mira, viene con un cofre de cobre para almacenamiento. Justo en ese momento, Poderoso levantó el cofre de cobre con una mano como si no pesara nada. Este tesoro puede almacenar 27 ranuras de inventario. Y a diferencia de los cofres de madera, los cofres de cobre solo pueden ser abiertos por usuarios reconocidos. Máxima seguridad garantizada. Los dos ancianos se quedaron allí con la boca ligeramente abierta, claramente sin saber cómo responder a esta personalidad tan entusiasta. Sí, exactamente así, asintió Marcus. Muy robusta construcción, dijo el jefe de Shandia. Gunfall extendió la mano con cautela y palmeó el brazo del golem, probablemente solo por cortesía. Los ojos de Mighty brillaron aún más. Cuando los problemas llamen a la puerta, no se preocupen. Estoy aquí para ayudarlos a aumentar esas ganancias. Marcus sintió que se le erizaba la piel. No había forma de que hubiera creado intencionalmente algo tan agresivamente positivo. Bien, bueno, dio una palmada. Los dejaré a ustedes tres para que se conozcan mientras voy a reunir representantes de las otras islas. Pueden discutir los acuerdos comerciales aquí en el hub.
Se dio la vuelta y huyó hacia el portal más cercano, dejando a Mighty solo con los dos ancianos desconcertados. El enano los miró con esos ojos intensos y brillantes, todavía flexionando los músculos inconscientemente. Entonces, dijo alegremente, ¿quieren sentir estos músculos? Cobre puro de 24 quilates, sin impurezas de hierro, se lo garantizo. Ganfol y el jefe Shandia intercambiaron una larga mirada que comunicaba un solo pensamiento compartido, ¿en qué nos hemos metido? 177 Una pequeña locura llamada amor. Cuando Marcus regresó al hub con Dalton, Kosa e Isaiah, se encontró con una escena que lo hizo reconsiderar seriamente sus decisiones de vida. Mighty había acorralado a Ganfol y al jefe Shandia contra la pared de roca. Ambos ancianos temblaban, pegados a la piedra como si intentaran atravesarla. Para cualquier observador casual, habría parecido que el enano los estaba acosando. En el momento en que Ganfol vio a Marcus y sus invitados, el alivio en su rostro fue casi doloroso de presenciar. Inmediatamente corrió hacia ellos como un hombre que escapa de la prisión, con el jefe Shandia pisándole los talones. Pero entonces ambos hombres notaron a los recién llegados detrás de él y de repente recordaron que tenían reputaciones que mantener. Disminuyeron la velocidad a un paso digno y comenzaron a enderezar su ropa arrugada, tratando de salvar lo que quedaba de su dignidad. Apenas habían logrado recomponerse cuando Mighty se acercó por detrás. El enano extendió su mano ancha y sólida y les dio una palmada en el trasero a ambos. ¡Sas! ¡Sas! Nada mal para viejos, todavía tienen una buena definición muscular, anunció alegremente. Especialmente tú, señor, flaco, te ves todo reseco, pero esos músculos son sorprendentemente firmes. Ganfol, quien acababa de recibir este cumplido, parecía como si el cielo se le hubiera caído encima. Si hubiera podido elegir dejar de existir en ese mismo instante, lo habría hecho. Marcus miró fijamente al enano sonriente, que parecía completamente ajeno al desastre social que acababa de crear. No se lo estaba imaginando. Esta cosa era realmente creador. Mighty giró sus intensos ojos brillantes hacia Marcus. Estos son los invitados a los que serviré. En el momento en que esas palabras salieron de su boca, tanto Kosa como Dalton se tensaron involuntariamente. Isaiah, sin embargo, solo le sonrió cálidamente a Mighty como si fuera un joven encantador. Los dos hombres más jóvenes se giraron para mirar fijamente a Marcus. Sus expresiones preguntaban claramente, ¿este servicio, habla en serio? Mareus notó sus miradas de horror de inmediato, pero hacía tiempo que había adoptado la filosofía de que mientras él no se avergonzara, alguien más tendría que hacerlo. Asintió seriamente, así es, no. Gritaron ambos hombres al unísono, listos para correr hacia el portal más cercano. Mareus tosió levemente. Estos caballeros son reyes, si queremos establecer rutas comerciales adecuadas. Son clientes importantes. Después de su aclaración, Dalton y Kosa se quedaron paralizados incómodamente al darse cuenta de que habían malinterpretado completamente la situación. Intercambiaron miradas. Dalton se aclaró la garganta. Quiero decir, por supuesto que estamos interesados en los servicios laborales. ¿Quién más los necesitaría? Kosa asintió enérgicamente. Exacto, mano de obra, para transportar carga. Los cuatro hombres se sonrieron rígidamente, sin mirar directamente a los ojos a nadie. Marcus decidió abandonar el barco antes de que las cosas se pusieran aún más incómodas. Ocúpense ustedes mismos de las negociaciones comerciales. Yo solo estoy aquí para crear la fuerza laboral. Sacó a su personal de construcción y comenzó a producir golems de cobre en masa. La herramienta facilitó significativamente el proceso. Podía seleccionar posiciones para los bloques de cobre y luego colocar cabezas de calabaza en rápida sucesión sin tener que fabricarlas manualmente una por una. Alguien podría preguntarse por qué no usaba golems de hierro en su lugar. La respuesta era simple: economía. Los golems de hierro requerían 4 bloques de hierro más una cabeza de calabaza. Eso era carísimo, especialmente cuando se necesitaban crear varias unidades. Los golems de cobre solo necesitaban un bloque de cobre y una cabeza de calabaza, y venían con un cofre de almacenamiento gratis. Además, podían organizar y clasificar automáticamente los objetos en los contenedores, una gran ventaja en cuanto a calidad de vida. El análisis costo-beneficio no se acercaba ni de lejos. Los golems de cobre ganaban siempre. El análisis de costo-beneficio ni siquiera se acercaba. Los golems de cobre ganaban siempre. Descargar app. Al terminar de crear la fuerza laboral, el golem de cobre que había poseído previamente emergió naturalmente como el líder del grupo.
Los otros golems parecían someterse a la autoridad de Mighty instintivamente. Pero había un problema cuando Mighty se paraba frente a alguien. Todos los hombres descubrieron que solo podían mantener el contacto visual si se colocaban directamente frente a él. Apartar la mirada se sentía como retroceder ante un desafío. Mighty fijó la mirada en Dalton. Buen físico, hombre, músculos. Dalton tembló ligeramente bajo esa mirada penetrante, pero logró forzar una sonrisa. Hago ejercicio regularmente. Marcus observó esta interacción y debatió si debía intervenir. Finalmente, decidió que ese ya no era su problema. Ustedes resuelvan los detalles. Yo ya terminé aquí, así que me iré primero. Retrocedió hacia el portal más cercano. Averigüen cuántos trabajadores necesitan con Mighty. Si no son suficientes, díganle que venga a buscarme. Dicho esto, huyó de la escena como si sus pantalones estuvieran en llamas. Detrás de él, los 5 visitantes y un grupo entero de golems de cobre se quedaron mirándose fijamente. Innumerables pares de ojos brillantes y relucientes observaban a los humanos. Después de su experiencia con la personalidad única de Mighty, todos los hombres se sentían claramente incómodos. Querían irse de inmediato, pero esta era la primera reunión oficial entre sus respectivas islas en el hub. Terminar las cosas demasiado rápido se vería mal. Finalmente, Kosa apretó los dientes y comenzó su presentación. Describió los perfumes, textiles y otros productos comerciales especiales de Arabasta. Después de que terminó, los demás se turnaron para presentar los recursos y necesidades de sus propias islas. Cuando Gunfall y el jefe Shandia comenzaron su presentación sobre Skypiea, la atmósfera en la sala cambió por completo. ¿Skypiea existe de verdad? Kosa parecía atónito. Pensé que era solo un mito. La expresión de Dalton cambió a interés, especialmente cuando Gunfall describió las propiedades únicas de su isla. ¿Estás diciendo que todas las plantas de Skypiea crecen significativamente y desarrollan mutaciones especiales? Así es, confirmó Gunfall. La altitud y las condiciones atmosféricas únicas provocan. ¿Y qué hay de las hierbas medicinales? Interrumpió Dalton, inclinándose hacia adelante. También pueden crecer, cambian sus propiedades medicinales. Sí, crecen, respondió el jefe Shandia. Los efectos pueden variar un poco dependiendo de la planta, pero generalmente la potencia aumenta con el tamaño. Los ojos de Dalton se iluminaron. Entonces necesitamos establecer cooperación de inmediato. Neverwinter ha evitado la escasez de alimentos gracias al apoyo externo, pero todavía no podemos obtener suficientes suministros medicinales. Esto se ha convertido en un gran obstáculo para el desarrollo de la infraestructura médica de nuestra nación. Kosa había estado escuchando atentamente, y ahora su expresión también se volvió pensativa. Si las plantas crecen más en Skypiea, ¿qué pasa con las flores? Producirían más aceites esenciales para la producción de perfumes. La mayoría de las plantas con flores muestran una mayor producción de aceite, respondió Gunfall. Entonces Arabasta definitivamente también podría beneficiarse de la cooperación, dijo Kosa. Isaya suspiró suavemente. Desafortunadamente, estamos limitados en lo que podemos ofrecer. Nuestra isla solo puede proporcionar frutas tropicales y algunas artesanías básicas. Los otros 3 grupos consideraron esto. La isla Asuka no era una nación como Arabasta o Neverwinter. Era más bien una pequeña comunidad tribal. Naturalmente, su capacidad de producción no podía igualar la de los reinos propiamente dichos. Pero eso no significaba que no pudieran contribuir a la red. Durante la siguiente hora, las 4 partes elaboraron acuerdos preliminares de cooperación. A corto plazo, no necesitarían la ayuda de los golems de cobre, todavía estaban estableciendo contacto y resolviendo la logística. Mientras los visitantes se preparaban para partir, Mighty dio un paso al frente por última vez. ¿Seguro que no necesitas que te dé sesiones especiales de entrenamiento muscular? Todos los visitantes masculinos, sin importar la edad, se movieron repentinamente muy rápido hacia sus respectivos portales. ¡Qué lástima! Músculos, gritó Mighty tras ellos. Los otros golems de cobre, al ver que no tenían trabajo inmediato que hacer, vieron cómo sus brillantes ojos se apagaban gradualmente. Uno por uno, volvieron a ser estatuas de cobre inmóviles, conservando energía hasta que fuera necesaria. Pero como líder de los golems de cobre, Mighty permaneció activo y entusiasta. Es hora de entrenar, los músculos necesitan trabajo. Sobre la plataforma vacía de roca madre, el sonido rítmico de cánticos de marcha y conteo de ejercicios resonó en el vacío. 1, 2, 3, 4. En un lugar donde nadie prestaba atención, la cantidad de arena de almas había aumentado silenciosamente de nuevo.
Mientras tanto, Marcus emergió del portal de vuelta en Skypiea, soltando un suspiro de alivio. ¿Cómo exactamente la posesión asignaba recuerdos y personalidades a estos golems? El proceso parecía completamente aleatorio. Si pudiera controlarlo intencionalmente, definitivamente no habría elegido convertir a un golem de cobre en un culturista demasiado entusiasta. Como mínimo, bueno, tal vez no. Al pensarlo más, se dio cuenta de que cualquier alternativa podría haber sido peor. Al menos Mighty solo es raro, no problemático, murmuró para sí mismo. Mientras aún procesaba sus remordimientos, Gunfall y el jefe de Shandia emergieron de otro portal. Eso fue rápido. Pensé que las negociaciones tomarían al menos unas horas. Ambos hombres sonrieron y asintieron, aunque todavía parecían un poco traumatizados. A pesar de algunos incidentes menores, dijo Gunfall con cuidado, establecimos con éxito la cooperación con las tres partes. El jefe de Shandia añadió, poder comerciar directamente con el Mar Azul es invaluable para Skypiea. Aunque nuestras monedas son diferentes, podemos simplemente usar vallas para todas las transacciones. Sí, has estado recolectando vallas de los comerciantes visitantes durante años, asintió Marcus. Deberías tener mucho capital para trabajar. La expresión de Gunfall se volvió más seria. Por cierto, ¿de verdad está bien dejar a Mighty solo en ese lugar? No hay nada allí, no parece adecuado para que nadie viva a largo plazo. Ahora que lo mencionas, Marcus hizo una pausa, pensando en la mecánica. Los golems de hierro y los golems de nieve no necesitaban consumir nada cuando él no los poseía. Eran esencialmente estatuas animadas que podían funcionar sin mantenimiento. Pero después de la posesión, las cosas cambiaron. Goliath y Sira necesitaban consumir alimentos de fuentes externas una vez que les había dado verdadera conciencia y personalidad. Eso significaba que Mighty también necesitaría suministros. 178 sin salida fácil. Cuando Marcus cruzó el portal del Nether de nuevo, se encontró mirando algo inesperado. Los golems de cobre se habían quedado quietos, uno tras otro, entrando en una especie de estado latente. Permanecían congelados como estatuas. Parpadeó sorprendido. Sabía que los golems de cobre tenían una mecánica especial, la oxidación. Cuando la oxidación alcanzaba cierto nivel, se transformaban por completo en estatuas de cobre que podía desmontar y guardar en su inventario. Pero estos golems claramente no se habían oxidado todavía. Su color cobre parecía perfectamente normal. Entonces, ¿cómo estaban entrando deliberadamente en estado latente? Creador, estás hackeando demasiado pronto, gritó Mighty al acercarse a él. ¿Vienes a entrenar músculos conmigo? Flexionó sus bíceps. Marcus levantó una mano antes de que Mighty se dejara llevar demasiado. Ya eres diferente de los golems de cobre normales. Necesitas comer. Mighty asintió seriamente, con sus ojos brillantes. En efecto, mi comida es muy simple, es cobre. Solo cobre, nada más. El cobre mantiene el cuerpo fuerte. Los músculos necesitan el combustible adecuado. Marcus guardó esa información y miró a los golems inactivos. ¿Qué les pasa? ¿Por qué están todos apagados? Inactividad autoinducida, explicó Mighty. Pueden volver a funcionar con normalidad cuando sea necesario. Observa, señaló a uno de los golems inmóviles. Sus ojos se iluminaron de repente. ¿Ves? Están conservando energía cuando no trabajan activamente. Muy eficientes, a diferencia de los músculos, que necesitan ejercicio constante. Marcus se sintió aliviado. Al menos los golems podían apagarse de forma segura sin romperse. Abrió su inventario y comenzó a sacar bloques de cobre, cargándolos en el cofre de bronce que Mighty usaba para almacenar. 27 pilas de 1000 lingotes de cobre cada una. Eso debería durar un tiempo. Si te quedas sin lingotes, ven a buscarme. Se giró para irse, pero la mano ancha de Mighty lo agarró del hombro. Creador, ya que estás aquí, no te vayas tan rápido. Marcus se quedó paralizado. Por una fracción de segundo, sus instintos de supervivencia le gritaron advertencias sobre la situación. Pero se obligó a mantener la calma y se giró para mirar al entusiasta golem. ¿Qué más necesitas? Hace mucho calor aquí. Estallido, estallido. Mighty se golpeó los pantalones. El sonido metálico resonó por toda la plataforma, haciendo que Maren se estremeciera. Nuestros cuerpos se oxidarán en este ambiente. ¿Podrías ayudarnos con el mantenimiento? Mantenimiento. Solo entonces Marcus recordó la mecánica completa. Había dos maneras de eliminar la oxidación de los golems de cobre, panal de abejas más un hacha para rasparla, o rayos para quemarla. Sacó la fruta Rumble Rumble que había estado guardando y se la lanzó a Mighty.
Los ojos del golem de bronce brillaron más que nunca. Gracias por tratarme con igualdad. Agarró la fruta del diablo y se la comió de un bocado, sin siquiera inmutarse ante lo que debió haber sido un sabor verdaderamente horrible. La electricidad crepitó a través de su superficie bronceada, formando arcos entre sus extremidades. Cuando volvió a abrir los ojos, un relámpago parpadeó en sus brillantes pupilas. Marcus de repente comprendió por qué Mighty lo había detenido. Les había dado frutas del diablo a Goliath y Sira, pero no a él. Por supuesto, el enano se había sentido excluido. Negó con la cabeza con una sonrisa divertida. Algo más, no, trabajaré duro para ganarme tu aprobación. Un relámpago brilló y, de repente, Mighty estaba al otro lado de la plataforma, ya de vuelta a su rutina de entrenamiento. Flexiones, abdominales y otros ejercicios que no tenían sentido para una construcción de metal. Marcus observó por un momento, todavía sintiendo que algo andaba mal en toda la situación. Pero al ver lo dedicado que estaba Mighty a su entrenamiento, decidió no preguntar más. Cuando emergió de nuevo en Skypiea, tanto Gunfall como el jefe Shandia todavía lo esperaban cerca del portal. En el momento en que lo vieron salir completamente ileso, con la ropa aún bien arreglada, sin signos de angustia, ambos ancianos se relajaron visiblemente. Marcus captó sus expresiones y no pudo evitar reírse. Mighty simplemente tiene ese tipo de personalidad. Eso es todo. Como creador de estos golems, pensó que al menos debería intentar mantener un poco la reputación de Mighty. Incluso si ya estaba bastante dañada. Los hombres Roth intercambiaron miradas incómodas, pero rápidamente se recompusieron. Gunfall se aclaró la garganta y habló seriamente. La conexión comercial entre Skypiea y el Mar Azul es extremadamente importante para nosotros. Marcus parecía confundido. ¿No habían hablado ya de esto? ¿Por qué volver a mencionarlo? El jefe Chandla también tenía una expresión grave. ¿Están realmente seguros de que no necesitan ninguna compensación de nuestra parte? Si bien no podemos darles la campana dorada en sí, entendemos que el oro es valioso para ustedes, la gente del Mar Azul. Podríamos cortar piezas de la plataforma base de la campana. Marcus finalmente entendió. Se sentían incómodos aceptando ayuda sin ofrecer algo a cambio. Para las personas en posiciones de autoridad, recibir favores sin pago los hacía sospechar de motivos ocultos. Ese barco gigante debería ser inútil para ustedes, dijo Marcus, pero sería un fastidio para nosotros navegar con él. Además, todavía no es el momento para que haga su debut. Y el oro en esa arca supera con creces lo que hay en la campana dorada de todos modos. El jefe Chandla asintió lentamente. El arca Maxim realmente no nos sirve de nada. Nadie aquí puede siquiera operarla. Pero, ¿eso es realmente suficiente? Preguntó Gunfall con incertidumbre. ¿Estás seguro de que no necesitas nada más? Marcus simplemente saludó con la mano y comenzó a alejarse. Su actitud respondía a la pregunta mejor que las palabras. Al ver su espalda alejarse, Gunfall recordó de repente a otro pirata despreocupado que había conocido hacía más de 20 años. Te dije que no exigirían nada excesivo. El jefe de Shandia le lanzó una mirada. Fuiste tú quien sugirió cortar la campana por primera vez. Ambos hombres intercambiaron miradas y rieron entre dientes, negando con la cabeza. 2 días pasaron en un abrir y cerrar de ojos. El Going Merry se acercaba al final del mar de nubes, acercándose al lugar donde las fronteras de Skypiea se encontraban con el aire abierto. Detrás de ellos, Gunfall, el jefe de Shandia y varias docenas de skypicanos lo siguieron para despedirlos como es debido. Esa es la salida más adelante, ¿verdad? Usopp miró fijamente el límite ricamente decorado donde terminaban las nubes. Su expresión se tornó preocupada. Pero, no hay nubes delante de nosotros. No vamos a caer directamente, ¿verdad? Todos recordaron involuntariamente la escena de los restos del barco cayendo del cielo. Esperemos no terminar hechos pedazos, dijo Robin pensativo. Robin, no digas cosas tan espeluznantes. Nami se estremeció, abrazándose a sí misma. Después de todo, desde esta altitud, cualquier persona normal moriría definitivamente por una caída. Sombreros de paja. La voz de Gunfall resonó a través de las nubes. Gracias por todo lo que han hecho por nosotros. Sean valientes y avancen. Estarán perfectamente a salvo. Observó cómo el Merry se asomaba por el borde y comenzaba su descenso, luego hizo sonar su silbato para llamar a su compañero Pulpo Globo. La tripulación se recuperó de su breve momento de pánico con bastante rapidez. El pulpo ya se estaba inflando debajo de ellos, reduciendo su caída a un suave deslizamiento. Los animales de Skypiea son realmente asombrosos, dijo Chopper.
Me pregunto a qué sabrán, reflexionó Luffy. Luffy, no es el momento. Nami le dio un golpe en la cabeza. El pulpo globo, de alguna manera entendiendo que acababa de ser considerado como una posible comida, parecía incómodo. Después de ese breve momento de caos, Marcus se acercó a la barandilla y miró el vasto océano azul muy abajo. La luz del sol calentaba su rostro mientras descendían a través de capas de nubes. De vuelta en la Tierra, siempre había querido hacer paracaidismo o pasear en globo aerostático, pero la pobreza le había impedido cumplir esos sueños. Sin embargo, aquí, en el mundo pirata, de alguna manera los estaba cumpliendo, solo que de una forma mucho más extraña de lo que había imaginado. Pero mientras pensamientos agradables sobre el descenso llenaban su mente, notó algo extraño en la distancia. Un grupo de puntos negros, flotando aproximadamente a su altitud. Entrecerró los ojos, tratando de distinguir detalles. Su expresión cambió lentamente a confusión. Varias islas flotaban en el aire, completamente sin soporte de nada visible. Simplemente flotaban allí, desafiando todas las leyes de la física que entendía. ¿Qué demonios? Marcus no fue el único que lo notó. A esta altitud, el instinto natural de todos era mirar a la distancia, escaneando el horizonte. Usopp sacó su telescopio montado en la cabeza y miró a través de él, frunciendo el ceño cada vez más con cada segundo que pasaba. Entonces empezó a parpadear rápidamente, como si no pudiera creer lo que veía. «Esto es una verdadera isla del cielo». Respondieron varias voces confundidas. «¿Qué quieres decir con una verdadera isla del cielo?», preguntó Sanji. «No estábamos en Skypiea hace poco». Usopp bajó su telescopio. «Estas son completamente diferentes. Son islas flotantes, sin nubes debajo. Nada visible que las sostenga. Y el agua, hay agua alrededor de las islas, pero no está cayendo. Es como si el agua misma estuviera sosteniendo las islas, o tal vez las islas estuvieran sosteniendo el agua. No puedo decir cuál de las dos». Su explicación dejó a todos aún más sorprendidos que antes. «Hay islas del cielo así». Sanji sacó un cigarrillo y lo encendió, necesitando algo que hacer con las manos. ¿Cómo es eso posible? La existencia de Skypiea había sido lo suficientemente milagrosa, formada por nubes sólidas increíblemente raras que podían sostener tierra y personas. Que habían podido comprender y aceptar, aunque a duras penas. Pero islas flotando sin nada debajo. Agua desafiando la gravedad por completo. Eso iba más allá de todo lo que habían encontrado hasta ahora, sin contar las extrañas cosas de Minecraft. La mayoría de la tripulación reaccionó con curiosidad al ver las islas flotantes. El rostro de Luffy se iluminó. «Nami, quiero ir a verlas». Nami miró el log pose atado a su muñeca. «Nuestro próximo destino no está por ahí». Los demás estaban desconcertados sobre cómo las islas podían flotar en el aire sin ningún soporte visible, pero habiendo experimentado Skypiea recientemente, estaban manejando este segundo encuentro con una isla flotante relativamente bien. Sus estados mentales permanecieron estables, aunque confundidos. Solo la expresión de Marcus cambió gradualmente a algo mucho más serio. «Marcus, ¿no tienes curiosidad?». Kira miró su rostro repentinamente sombrío con confusión. Los demás, recordados por su pregunta, finalmente notaron la expresión tensa de Marcus. «¿Qué pasa?», preguntó Sanji, deteniendo el cigarrillo a medio camino de sus labios. «Los piratas del León Dorado». Respondieron varias voces confusas, pero la expresión de Robin también se tornó seria en el momento en que escuchó esas palabras. «Deberíamos evitar acercarnos a ellos». Su advertencia solo confundió más a todos. De hecho, los preocupó aún más. Al ver su desconcierto, Robin comenzó a explicar. «Entre los piratas, están los 4 emperadores que gobiernan el Nuevo Mundo. Pero esos 4 emperadores son esencialmente un título que el gobierno mundial impuso a través de la opinión pública y la manipulación de las noticias. Como están arraigados en el Nuevo Mundo y su amenaza está geográficamente limitada, el gobierno puede publicitarlos sin causar pánico masivo en los otros mares». Hizo una pausa, asegurándose de que todos la siguieran. Pero, el capitán de los piratas del León Dorado, Shiki el León Dorado, también conocido como el pirata volador, tiene profundas conexiones con 3 de los actuales 4 emperadores. Más que eso, fue una figura poderosa de la misma era que el propio Gold D. Roger. Espera, el Kra de Roger. Los ojos de Usopp se abrieron de par en par. Robin asintió. Después de que Roger fue capturado y sentenciado a muerte, Shiki se negó a creerlo. Fue a Marineford y causó una destrucción masiva, luchando al mismo tiempo contra el héroe marino Garp y el actual almirante de flota Sengoku.
Finalmente lo sometieron y fue encarcelado en Impel Down. Pero no se rindió, se convirtió en la primera persona en la historia en escapar de esa prisión. Después de eso, desapareció durante años. Recientemente, han surgido informes de que ha formado los Piratas del León Dorado y comanda una flota de islas flotantes. Entonces está básicamente al mismo nivel que los 4 emperadores, preguntó Usopp preocupado, solo que no se ha informado públicamente. Debido a lo aisladas que estaban las noticias sobre piratas en East Blue y Paradise, escuchar sobre Shiki les cayó como un jarro de agua fría a los sombreros de paja. Robin asintió gravemente. Sí, es cierto, pero Marcus, se giró hacia él. ¿Cómo supiste que estos eran los Piratas del León Dorado solo con verlos? Todos se dieron cuenta de que Marcus los había identificado de un vistazo, mientras que Robin solo lo había comprendido después de que él los nombrara. Marcus mantuvo la vista fija en los puntos negros a lo lejos. Los vi una vez en el East Blue. Los demás intercambiaron miradas, pero no preguntaron más. Después de todo, las islas que podían volar teóricamente podrían aparecer en cualquier parte del mundo. Y, sinceramente, les preocupaba más tener la información que entender cómo la había obtenido. Usopp miró las formas distantes a través de su telescopio, su expresión se volvió cada vez más preocupada. No sé si soy solo yo, pero, creo que se están acercando. Como si se dirigieran hacia nosotros. La atención de todos volvió al horizonte. Observaron cómo los puntos negros crecían constantemente. Las islas flotantes definitivamente se movían en su dirección. Mierda, el rostro de Usopp palideció. Tenemos que correr. Chopper comenzó a temblar. Vamos a hacer dieta. Pero no estamos en el mar, la voz de Nami se alzó con pánico. ¿Cómo se supone que voy a navegar si nos lleva un pulpo gigante? Como navegante, su trabajo era guiarlos a salvo entre las islas. Pero ahora mismo estaban literalmente flotando en el cielo, completamente a merced del pulpo globo. No había timón, ni velas que ajustar, nada que pudiera controlar. Espera, los Jet Dials, la mente de Usopp repasó rápidamente sus opciones. Marcus, ¿cuántos Jet Dials tienes? Durante sus 2 últimos días en Skypiea, los Sombrero de Paja habían estudiado a fondo las distintas carcasas de los diales. Habían conseguido adquirir varios de los raros Jet Dials, que podían producir potentes ráfagas direccionales. Marcus inmediatamente empezó a sacar sus Jet Dials modificados por MC y a lanzárselos a la tripulación. Trabajando juntos, colocaron los diales alrededor del barco y los activaron, creando ráfagas propulsoras para alejar al Merry de los Piratas del León Dorado que se acercaban. Los Jet Dials modificados funcionaban increíblemente bien, las mejoras los habían hecho significativamente más potentes que las versiones estándar. Pero comparado con la capacidad de la fruta flotante floante para controlar libremente el movimiento de islas enteras, su velocidad era patéticamente insuficiente. Ni siquiera habían logrado cubrir un solo kilómetro cuando los Piratas del León Dorado, que habían sido pequeños puntos en el horizonte momentos antes, de repente mostraron detalles claros. Múltiples islas enormes flotaban en formación, moviéndose mucho más rápido de lo que debería ser posible. Las expresiones de los Sombrero de Paja cambiaron. Mierda, Usopp miró el archipiélago flotante que se acercaba, sus piernas comenzaron a temblar. Son enormes. ¿Cómo es esto justo? Los demás parecían igualmente atónitos. Después de la explicación de Robin, comprendieron que estaban viendo a alguien del nivel de los 4 emperadores. Lo que significaba que estaban siendo el objetivo de uno de los piratas más peligrosos del mundo. La tripulación se puso inmediatamente en posición de combate. La mano de Zoro se movió hacia sus espadas. Sanji apagó su cigarrillo y encendió uno nuevo. Luffy se crujió los nudillos, su sonrisa habitual reemplazada por una expresión seria. Observaron cómo las islas flotantes se acercaban silenciosamente, su respiración se volvía superficial y tensa. La vista era innegablemente espectacular. Varias masas de tierra suspendidas en el cielo, vegetación exuberante visible incluso desde esta distancia, cascadas que fluían por los bordes sin caer. Parecía algo sacado de un sueño. Pero la presión que irradiaban esas islas era demasiado real. Mientras sus compañeros de tripulación se preparaban para la batalla, Marcus pensaba en lo que estaba viendo. La fruta flota tenía que despertarse. No había otra explicación. Hacer flotar tantas islas simultáneamente debería consumir enormes cantidades de resistencia. Mantenerlas en el aire debería requerir concentración y gasto de energía continuos. Pero si Shiki hubiera despertado su fruta del diablo y pudiera alterar permanentemente las propiedades de las islas mismas, junto con el agua que las rodea.
Como alguien que había despertado la fruta Sleep Sleep de Alvida, entendía bien la mecánica. Incluso después del despertar, usar tu poder para alterar las propiedades de otros objetos seguía agotando la resistencia, y la duración dependía en gran medida de tu condición física. Pero si Shiki pudiera cambiar permanentemente la naturaleza fundamental de los objetos, como estas islas que nunca caerían, eso iba más allá del despertar estándar. Eso sería un desarrollo más allá de la etapa de despertar en sí. Su expresión se volvió compleja. Si esto realmente era un poder más allá del despertar, ¿podría la actual tripulación de Sombrero de Paja realmente ganar? Si Luffy hubiera desbloqueado el Gear Fifth y se hubiera transformado en Nika, tal vez tendrían una oportunidad. Pero en este momento, Luffy apenas había comprendido los conceptos básicos del Haki de armamento. No sabía cómo usar el Haki del Conquistador. Sus técnicas avanzadas estaban a años de desarrollarse. Entrar en esta pelea con la mentalidad de que, el protagonista siempre gana, los mataría. Esto no era una película. Esto era la vida real, y a la vida real no le importaba la conveniencia narrativa. Sanji dio una larga calada a su cigarrillo, con los ojos fijos en las islas flotantes que ahora se habían posicionado justo encima de ellos. Parece que, no nos vieron. Todos contuvieron la respiración. El enorme archipiélago flotante pasó a la deriva. En cuestión de minutos, habían viajado más allá de la posición del Merry y continuaron su camino. La tripulación exhaló aliviada. La expresión de Marcus se volvió de desconcierto. Eso era todo. Simplemente pasaron volando sin siquiera mirar hacia abajo. Aunque pensándolo bien, tenía algo de sentido. Los piratas de ese calibre probablemente no estaban escaneando cada centímetro del cielo en busca de barcos al azar. Tenían cosas más importantes en mente. Los ojos de Robin siguieron la trayectoria de las islas flotantes mientras se alejaban. Su rostro palideció mientras seguía su dirección. Esa dirección, no es de ahí de donde acabamos de venir. Skypiea, susurró Nami. Observaron cómo las islas flotantes se acercaban constantemente al mar blanco, dirigiéndose directamente a la capa de nubes donde flotaba Skypiea. ¿Qué hacemos?, preguntó Usopp. A pesar de su cobardía y su tendencia a huir del peligro, Skypiea era diferente. Acababan de irse. La gente de allí todavía estaba celebrando. Y ahora los piratas del León Dorado se dirigían directamente hacia ellos. Como el autoproclamado Dios de Skypiea, se sentía responsable. Aunque nunca hubiera recibido ninguna ofrenda, no podía simplemente abandonarlos. Los demás sentían lo mismo. Su tiempo en Skypiea se repetía en sus mentes. ¿Deberíamos regresar?, preguntó Zoro. Sus ojos permanecieron fijos en las islas flotantes mientras se acercaban a la capa de nubes. Una vez casi no se les notó. Ir a hackear significaría enfrentarse directamente a los piratas del León Dorado. En ese momento, un sonido flotó por el cielo. Gong, gong, gong. 179 corre, chico, corre. Todas las miradas se dirigieron a Luffy. El capitán de Goma no dudó ni un segundo. Volvemos. Esas palabras fueron suficientes. Las sonrisas se extendieron por los rostros de los Sombrero de Paja. La gente de Skypiea les acababa de dar refugio, comida y amistad. Los habían ayudado a celebrar. Habían tocado esa enorme campana dorada para ellos. No se abandona a la gente así. Dar la vuelta en pleno vuelo era en realidad más sencillo de lo que parecía. Marcus sacó más Jet Dials de su inventario y Usopp los instaló rápidamente alrededor del casco del Going Merry. En cuestión de minutos, el barco se desplazaba constantemente de regreso a Skypiea, ganando velocidad a medida que los diales los impulsaban a través de las nubes. Mientras tanto, de vuelta en Skypiea, la vida continuaba en una dichosa ignorancia del peligro que se aproximaba. Me pregunto si los Sombrero de Paja pueden oír la campana sonar, dijo Raki con una sonrisa mientras trenzaba el cabello de una niña pequeña. La chica se llamaba Atsa, y era especial, nacida con un haki de observación tan poderoso que rivalizaba con el alcance de Enel cuando empuñaba la fruta Rumble Rumble. Podía sentir presencias en toda la isla y más allá. Definitivamente lo oyeron, y apuesto a que también les encantó, dijo Aiza alegremente, apenas capaz de quedarse quieta mientras Raki le arreglaba el pelo. Justo en ese momento, Kamakiri se agachó por la puerta. El jefe y los demás han vuelto. Wiper quiere que nos reunamos. Ya, Rat terminó de atarle el pelo a Alza en una coleta pulcra, igual que la suya. Sabía del plan que el jefe de Shandia y Gunfall habían estado preparando, el anuncio oficial de que los shandianos y los skypianos desarrollarían la isla juntos, como un solo pueblo.
Habían esperado deliberadamente hasta después de que los Sombrero de Paja se fueran para hacer el anuncio. Una reubicación masiva de la población de Isla Ángel mientras sus invitados aún estaban haciendo turismo habría sido caótica y descortés. Además, ¿dónde habrían comprado los Sombrero de Paja provisiones si todas las tiendas estaban cerrando? Ahora que sus amigos se habían marchado, el plan finalmente podía comenzar. Una escena similar se desarrollaba en Isla Ángel. Conis y Pagaya ya habían empacado todas sus pertenencias, su casa entera estaba vacía. Conis, ¿estás segura de que no olvidamos nada? Padre, trajiste demasiado, dijo Conis, tapándose la boca para ocultar sus risitas. En Upper Yard hay incluso más provisiones que aquí, y nuestro barco no puede albergar todo lo que intentas llevar. Pagaya llevaba una mochila atada a sus hombros que medía casi 3 metros de alto, más alta que 3 personas apiladas una encima de la otra. Y de alguna manera, había logrado atar un armazón de cama completo a la parte delantera de esa mochila descomunal. Jajaja, me dejé llevar un poco, admitió tímidamente. Pero todas estas eran cosas que usaba tu madre. No podía soportar dejarlas atrás. Al otro lado de la isla, McKinley dirigía la evacuación. Servicio al pueblo. Muevan esos pies más rápido, mantengan despejados los caminos de nubes. Y tú, ten cuidado con esa estatua de cuerpo entero del dios Usopp. No la astilles. Toda la isla del cielo vibraba de emoción por el futuro. Se respiraba un aire de nuevos comienzos, lo que hizo que el momento de lo que sucedió a continuación fuera particularmente cruel. Las islas flotantes comenzaron a descender hacia Skypiea. Los piratas del León Dorado habían llegado. En el centro de la isla flotante principal, dentro de una estructura que se parecía más a un palacio que a un barco, Shiki estaba sentado en su trono. Debajo de él, investigadores con batas blancas avanzaban uno por uno, agarrando informes y gritando datos. Índice de flotabilidad 3.2, islas pequeñas operativas. El índice de gravedad de la isla principal excede los parámetros de tolerancia, no puede mantener la carga actual. Indicadores de nubes anormales. Contenido de humedad críticamente bajo. Gran masa de tierra detectada al sur, procedimientos de fusión de islas listos para su implementación. Detectando un gran número de fauna aérea nativa entrando en zonas periféricas de la isla. Los informes seguían llegando en un flujo constante, pero Shiki apenas les prestaba atención. Técnicamente, estos informes estaban dirigidos a él, pero en realidad estaban destinados a sus científicos principales. Todo lo que necesitaba hacer era esperar el momento adecuado para liberar el control de su fruta flotante floante sobre ciertas islas. Almirante, se acercó uno de sus subordinados. Los piratas del sombrero de paja que detectamos antes parecen estar siguiéndonos. No importa, dijo Shiki con desdén. Esta generación de supernovas tiene algunos brotes prometedores. Si saben lo que les conviene, simplemente los consideraremos los primeros en someterse a nuestra causa. El subordinado inclinó la cabeza. Deberíamos mantenerlos bajo vigilancia. No es necesario. El próximo plan tiene prioridad. Sí, señor. Prepárense para conectar todas las líneas DEN-MUSHT a la red del inframundo, ordenó Shiki. Nuestro equipo ha estado en silencio durante demasiados años. Es hora de que volvamos a estar en el centro de atención. Pero antes de eso, se giró hacia una figura que estaba cerca. Indigo, vamos a ver esta supuesta ciudad de oro. Un hombre vestido como un artista de circo dio un paso al frente. Cada paso que daba producía un extraño sonido chirriante, como si pisara patitos de goma. Al principio no habló, en cambio, retorció su cuerpo en extrañas contorsiones, usando gestos y pantomima para expresar sus pensamientos. Por supuesto, nadie entendió qué demonios estaba tratando de comunicar. Solo después de terminar toda su actuación silenciosa, finalmente abrió la boca para hablar. Esa campana que escuchamos antes tiene un sonido muy agradable. Revisé los registros. Se llama la luz de Shandora. Encaja perfectamente con nuestro próximo plan, ¿no crees? ¿Por qué no vamos a reclamar esa luz para nosotros? ¿De verdad puedes hablar?, exclamó Shiki. Sus subordinados no mostraron ninguna reacción, ya estaban acostumbrados a las tonterías teatrales de Indigo. Por supuesto que puedo. Ahora bien, vamos. En ese momento, otro investigador con bata de laboratorio entró corriendo al salón, con aspecto de pánico. Almirante, las criaturas nativas de la isla del cielo y nuestras bestias híbridas están luchando entre sí. Y, varias bestias híbridas ya han caído al mar de nubes. Aparentemente, las criaturas genéticamente modificadas no eran muy inteligentes.
Al no haber encontrado nunca antes el mar blanco, simplemente habían intentado caminar sobre él como si fuera tierra firme, con resultados predecibles. Deberíamos establecer límites de contención. Otro investigador sugirió inmediatamente una solución. La solución propuesta implicaba plantar plantas de aguilucho alrededor del perímetro de la isla, un proceso que requería mucho tiempo. El método más rápido sería que Shiki esparciera las plantas barrera él mismo usando los poderes de su fruta del diablo. No es necesario, dijo Shiki fríamente mientras se levantaba de su trono. Esta es solo otra forma de selección natural. Solo aquellos que sobreviven se han ganado el derecho a convertirse en mis armas. Caminó hacia la salida, e Indigo lo siguió con ese ridículo chirrido que acompañaba cada paso. Los investigadores que quedaban en el pasillo intercambiaron miradas nerviosas, con gotas de sudor en sus frentes. Uno de ellos parecía querer seguir informando, pero finalmente se tragó las palabras y no dijo nada más. En la isla de abajo, los shandianos sintieron de repente que la tierra temblaba bajo sus pies. El jefe Shandia había estado de pie en la ciudad de oro, preparándose para explicar el plan de integración a los miembros de la tribu reunidos, cuando el temblor golpeó. ¿Qué fue eso? El maestro del cielo volvió a embestir las enredaderas. En el pasado, Upper Yard experimentaba ocasionalmente temblores menores cuando la enorme serpiente chocaba con las enredaderas gigantes que crecían por todo el bosque. Siempre eran temblores leves, nada como esto. Esto se sentía como si toda la isla se estuviera desgarrando. Los residentes de la isla Ángel sintieron el mismo temblor violento. Gunfall miró hacia Upper Yard con incredulidad mientras un estruendo atronador resonaba a través del mar blanco. ¿Qué está pasando allí? Entonces vinieron los rugidos. Docenas de aullidos bestiales surgieron del lado oeste de la isla, sonidos que no se parecían a nada que existiera naturalmente en Skypiea. Los shandianos sintieron de inmediato que algo andaba muy mal. Esos rugidos eran los más cercanos a su posición, provenientes de la dirección de Upper Yard. Para Aiza, la experiencia fue abrumadora. Cientos de voces inundaron su mente de repente. El ruido ambiental normal de la población de la isla ya era suficiente, pero ahora había docenas de nuevas presencias, alternas y agresivas. Y dos presencias particularmente poderosas se acercaban rápidamente a la isla, sus voces, tan fuertes que ahogaban todo lo demás. Demasiadas sensaciones la golpearon a la vez. Se tapó los oídos, tratando de bloquear el ruido psíquico. Raki inmediatamente la tomó en brazos. Está bien, no tengas miedo. Raki. La voz de Aiza salió aguda y asustada, hay tantas voces aterradoras en Upper Yard. Y hay dos voces humanas que se dirigen directamente hacia nosotros. Raki sabía desde que Alza era una niña pequeña que la niña podía oír voces, la presencia de otros seres vivos detectada a través de su increíble haki de observación. Pero nunca antes había visto a Alza tan aterrorizada. Son tan rápidos. Aiza miró hacia el cielo occidental, con el cuerpo temblando. Vienen directos a. En el momento en que terminó de hablar, Shiki apareció sobre la ciudad dorada. Flotaba en el aire, mirando el asentamiento de Shandian con una leve decepción. Se supone que esta es la ciudad dorada. Había visitado muchas islas del cielo a lo largo de los años. De hecho, algunas de las islas que controlaba en ese momento tenían gente del cielo nativa viviendo en ellas. Pero esto era decepcionante. Indigo lo siguió, chillando con cada paso mientras inspeccionaba las ruinas de abajo. El lugar no tenía nada que ver con el oro. Comenzó a hacer una ráfaga de sellos con las manos en el aire. Shiki observó por un momento, luego suspiró. ¿Qué intentas decir? Viendo todas esas vías de tren allá abajo, alguien ya desmanteló la ciudad dorada y se llevó las cosas buenas, dijo finalmente Indigo, señalando hacia abajo. Pero fíjate en el centro, debajo de esa gran campana dorada. ¿Ves ese cubo? Es un poneglyph. Se parece muchísimo a la sección que robamos del barco de Roger en aquel entonces. No puedo confirmar de qué capítulo se trata, pero debería ser parte de uno de los textos de armas. Si es sobre Plutón o Poseidón, no sabría decirte. Podrías haber dicho eso desde el principio en lugar de hacer tu rutina de mímica, refunfuñó Shiki, y luego se puso pensativo. Así que alguien ya dejó todo este lugar limpio. Bueno, da igual, tomaremos lo que quede. Descendió, aterrizando junto al enorme infierno dorado. Wiper saltó de su percha en la cima de la estructura de la campana, con los ojos fijos en el hombre que acababa de caer del cielo. En el momento en que los pies de Shiki tocaron el suelo, lo sintió, una presión invisible que irradiaba de aquel desconocido.
El hombre ni siquiera intentaba ser intimidante, pero su sola presencia gritaba peligro, como estar frente a un león dormido que podría destrozarte sin siquiera despertar del todo. Un sudor frío le corría por la espalda a pesar de sus mejores esfuerzos por mantener la calma. Forastero, tú, comenzó a hablar el jefe de Shandia. Pero antes de que pudiera terminar su frase, Shiki desapareció. ¿Qué? Cuando lo vieron de nuevo, ya estaba de pie justo delante de la campana dorada, con una mano apoyada en el poneglyph. Vaya, también hay escritura en este lado. Shiki examinó el texto antiguo tallado en la base dorada. Mejor me lo llevo todo. Parecía estar considerando algo mientras pasaba los dedos por la piedra. Originalmente, le había interesado la llamada Ciudad Dorada. Si hubiera estado a la altura de las leyendas, no le habría importado conservarla como una especie de trofeo. Pero al ver los edificios en ruinas, la campana cubierta de musgo, las ruinas cubiertas de vegetación, no importaba cómo lo miraras, todo estaba desgastado y descuidado. El lugar era un basurero. No sentía ningún apego a semejante ruina. Con llevarse solo el poneglyph sería suficiente. Y en cuanto al valor de la enorme campana dorada en sí, una vez que comenzara su transmisión en vivo, destruir algo así sería un gran entretenimiento. Siempre podría volver después para recuperar el oro. Indigo ya había aterrizado junto a la campana gigante sin que nadie se diera cuenta. Alguien logró tallar este tipo de texto, dijo, con un tono de admiración. Si no me equivoco, probablemente fue ese samurái de tus historias. El de ese país aislado. Solo su clan tiene la capacidad de leer y escribir los poneglyphs. Ese samurái de la tripulación de Roger. El interés de Shiki se avivó. El de Wano, tómalo. Quiero ver qué tipo de legado intentaba dejar Roger. ¿Algún progreso en el desciframiento del texto poneglyph? Indigo negó con la cabeza. Ese no es mi campo. Yo me encargo de las bestias sintéticas, ¿recuerdas? Cierto, no puedo esperar que lo hagas todo. Supongo. Pongámonos en marcha. Los dos hablaron como si estuvieran solos, ignorando por completo a todos a su alrededor. Mientras tanto, todos los guerreros shandianos permanecieron congelados, sin mover un solo musele. Desde el momento en que apareció este extraño, todos habían sentido la abrumadora brecha entre ellos. Wiper apretó los dientes, la furia ardiendo en sus ojos. Bastardo, esa campana es la luz de Shandora. No puedes simplemente. Ruidoso. Shiki apenas miró a Wiper antes de hacer un gesto casual con la mano. El suelo estalló. Un enorme león hecho completamente de tierra se alzó bajo sus pies, formándose en segundos. Aunque solo era tierra y piedra, sus ojos brillaban con una intensidad que lo hacía parecer vivo. Cada línea de su rostro era afilada y angular, tallada con la precisión que lo hacía parecer una escultura del rey de las bestias. Con otro saludo perezoso, el león de tierra abrió sus fauces de par en par. Aunque no salió ningún sonido, todos los presentes lo sintieron, el rugido de un depredador alfa reverberando directamente en sus mentes. La boca del león se cerró de golpe alrededor de Wiper. Todo sucedió tan rápido que ni siquiera tuvo tiempo de esquivar. Crack. El sonido de los huesos rompiéndose no fue fuerte, pero resonó en el silencio. Algunos de los ancianos y niños que se habían reunido para mirar se desplomaron al suelo, sus piernas se dieron por puro terror. Gritos. Nadie gritaba. Estaban demasiado aterrorizados como para respirar fuerte, temiendo que cualquier ruido pudiera provocar al monstruo devorador de hombres. Cuando las fauces del león se abrieron de nuevo, todo lo que quedó en el suelo fue un pequeño montículo de tierra compactada. Sangre roja brillante se filtró del montículo, manchando la tierra. Despiadado como siempre, comentó Indigo con una sonrisa. Entonces, ¡boom! El montículo explotó hacia afuera, lanzando trozos de tierra en todas direcciones. Un trozo particularmente grande voló directamente hacia Indigo. Inclinó la cabeza justo en el momento adecuado, esquivándolo por milímetros. Eso me asustó muchísimo. Casi me golpean. Wiper salió arrastrándose del montículo destruido, con todo el cuerpo cubierto de sangre. Su brazo derecho colgaba en un ángulo antinatural frente a él, claramente destrozado. Su otra mano goteaba sangre constantemente sobre el suelo. Un diario rechazado. Shiki pareció impresionado por la mirada desafiante de Wiper. La comisura de sus labios se curvó hacia arriba. No está mal. ¿Cómo te llamas, Wiper? Bueno, Wiper, ¿qué tal si te unes a mi tripulación? Si te unes, podría considerar perdonar a tu gente. Incluso podría acoger a tus familias, darles lo que... Jamás. Wiper lo interrumpió. La expresión de Shiki no cambió en absoluto. Si acaso, su sonrisa se amplió.
Jajaja, me gustan los bastardos testarudos como tú. Te diré una cosa, si sobrevives cuando mis bestias ataquen este lugar, volveré y te lo preguntaré de nuevo. Dicho esto, Shiki e Indigo se elevaron suavemente en el aire. Detrás de ellos, la enorme campana dorada, tan pesada que 100 hombres tendrían dificultades para levantarla, también flotó, siguiéndolos como si no pesara nada. Los shandianos observaron horrorizados cómo los dos hombres se alejaban con su tesoro más sagrado. Solo cuando la presencia de Shiki desapareció por completo de la vista, la gente finalmente recordó cómo respirar. Los ancianos y los niños tragaron aire con avidez, como si se hubieran estado ahogando y acabaran de llegar a la superficie. Delincuente. Raki corrió a su lado de inmediato, arrodillándose junto a él. Nunca lo había visto así, completamente destrozado y desangrándose. Cuando sus manos tocaron su brazo derecho destrozado, sus dedos temblaron. Con solo ese breve contacto, comprendió la magnitud del daño. Cada hueso del brazo estaba pulverizado. El hecho de que aún estuviera unido probablemente se debía solo a la piel que lo mantenía unido. Recibir un golpe directo de Shik no era algo de lo que uno simplemente saliera ileso. Había sobrevivido solo sacrificando todo su brazo para bloquear el ataque con un dial de rechazo. E incluso entonces, había sido aplastado dentro de ese león de tierra. Sin embargo, a pesar de las graves heridas, no había gritado ni una sola vez. Raki era una de las pocas especialistas médicas entre los guerreros shandianos, pero al mirar el brazo de Viper ahora, se sintió completamente impotente. No importaba cómo lo evaluara, la extremidad no tenía salvación. Incluso la más mínima presión hacía que la sangre fresca se filtrara a través de su piel. Viper. En ese momento, Aiza salió corriendo de donde se había estado escondiendo, con el rostro pálido de terror. Jefe, le gritó al líder de Shandia. Hay tantos monstruos que vienen del oeste, se dirigen directamente hacia nosotros.